te bendiga y Dios te guarde en este hermoso día que Dios nos ha regalado. Bienvenido a tu ministerio Caminando la Santidad una vez más. Por este medio, hermano, presentándote una vibración muy poderosa de este varón de Dios que tuvo una experiencia con el Señor, gloria al Señor. Y mira lo que Dios les mostró. Para los que muchos ignoran el mundo espiritual, gloria al Señor, y no creen las cosas espirituales porque no pueden verlo. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor, que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, pero tampoco pueden discernir las cosas espirituales. Gloria al Señor. Sino lo espiritual, el que anda en el espíritu, sí discierne las cosas que son espirituales, mas los carnales no las pueden discernir. Vamos a escuchar a este varón de Dios, importante revelación que quiero que te quede ahí. Gloria al Señor, para que escuchemos esta poderosa palabra de parte del Señor y esta revelación que Dios le ha mostrado. Hermanos, que el Señor les bendiga en este hermoso día. Querido amigo, querida amiga, que a través de este testimonio van a escuchar esta grabación, algo que Dios me mostró el sábado 2 de octubre del año 2021. Mi nombre es Otoniel Jerónimo Ruano, originario de la aldea de San Luis Ladanta, de Pasaco, Jutiapa, de la ciudad de Guatemala. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a leer en San Lucas capítulo 16, versículo 19. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá pasar acá. La Biblia, la palabra de Dios, nos habla acerca de dos lugares. En esta porción de la palabra que acabamos de leer, el Señor Jesús nos habla acerca de dos lugares: el cielo y el infierno, la salvación y la condenación eterna. No existe un lugar intermedio, no existe un purgatorio, no existe un limbo donde el hombre vaya por un tiempo después de haber partido de la tierra y después sea llevado al cielo. Sábado 2 de octubre del año 2021, Dios me da una revelación que cambió la trayectoria de mi vida para siempre. Todo comenzó a eso de las 11 de la noche, mientras yo me preparaba para dormir, para descansar como un día normal. Por la ventana de mi cuarto entró una luz blanca, una luz poderosa, una luz resplandeciente que iluminó todo el cuarto donde yo descansaba, donde yo dormía. Pero en medio de aquella luz yo pude ver ángeles. Ángeles hermosos, eran grandes, altos, de buen parecer. Y en medio de los ángeles yo vi la figura de un hombre vestido de blanco, un ser poderoso. Inmediatamente cuando yo vi lo que estaba ocurriendo, yo caí de rodillas en mi cama. En ese momento yo caí brocado en mi cama y quedé muerto. Yo pude ver, pude sentir cuando mi alma, mi espíritu se desprendió de mi cuerpo y comencé a descender por un túnel oscuro, por un túnel profundo, como en forma de cuerno, rumbo al corazón de la tierra. Yo empecé a rogar a Dios, empecé a clamarle a Dios, porque yo sabía que mi día, que el momento de mi muerte había llegado. Pero yo sabía, lo más triste para mí era de que yo sabía de que me había ido sin Dios y sin esperanza, y que para donde yo iba era para el infierno. En cuestión de segundos yo estaba parado frente a unas puertas horribles,
puertas como en forma de un laberinto. Cuando yo llegué a aquel lugar, aquel terrible lugar, había 2 demonios que cuidaban las puertas de aquel terrible lugar, como en forma de escorpiones, como en forma de alacranes gigantes, y los ojos les rojeaban como rojea el fuego que hay en el infierno. Y en ese momento yo volteé mi mirada hacia atrás por aquel túnel horrible, como en forma de cuerno entre la tierra donde yo había llegado, y vi que detrás de mí me seguía una luz blanca, una luz poderosa. Y en cuestión de segundos el Señor Jesús estaba parado detrás de mí. Solo escuché las palabras de Dios cuando me dijo: hijo, tienes que entrar, tienes que ver algo que yo te quiero mostrar. Cuando yo escuché aquellas palabras, el Señor Jesús abrió mis oídos en aquel lugar, y empecé a contemplar, empecé a escuchar a millones y a millones de almas que clamaban a una sola voz misericordia en aquel terrible lugar. Cuando el Señor Jesús me dijo: hijo, tienes que entrar, y con su mano abrió unas puertas horribles como en forma de laberintos, y pude ver unas letras en aquel lugar que decían: bienvenidos al infierno. Cuando entramos con el Señor Jesús a aquel lugar, yo pude ver aquel mundo de tinieblas, aquel mundo terrible de sufrimiento. Eran tinieblas, no era una oscuridad, eran tinieblas. Y solo veía al Señor Jesús en lo alto, que reprendía demonios y reprendía la muerte. Solo escuchaba que el Señor Jesús decía: el Todopoderoso ha llegado a este lugar, el que venció al mundo y a la muerte ahora está aquí. Yo pude ver cómo miles y miles de demonios huían de la presencia de Dios en aquel mundo de tinieblas. Pero lo más terrible es que cuando el Señor Jesús hablaba en aquel lugar, el infierno comenzó a temblar, empezó a sentirse como un terremoto, algo que temblaba como nunca yo había vivido. De repente pude ver cómo miles y miles de demonios huían de la presencia de Dios. De repente vi que un grupo de demonios se abalanzó sobre mí con furia, con sus ojos que le rojieaban. De repente, cuando aquellos demonios quisieron arrastrarme a la velocidad que venían, solo sentí que la mano de Dios me sacó de aquel lugar. Cuando sentí, en cuestión de segundos, yo estaba parado frente al lago de fuego. Lo primero que el Señor me mostró en el infierno fue un joven que días antes, pocos días, un mes, 15 días, había sido asesinado en cercanía de las áreas donde yo me encontraba trabajando. Yo pude ver a aquel joven cómo corría desesperadamente con llamas vivas en su cuerpo, corría, se devastaba y no podía hacer nada. Él se tiraba al suelo y aquel fuego lo seguía, unas llamas vivas del fuego del infierno. Pude ver cómo un grupo de demonios vino, lo agarró y lo comenzó a torturar y le comenzó a traspasar lanzas en todo su cuerpo, y fue lanzado a una fosa de lava de fuego que había en aquel lugar. De repente yo estaba parado y el Señor me seguía mostrando y me decía: mira quiénes están aquí, mira quiénes. Y empecé a ver a miles y miles de almas en aquel lugar pidiendo manos calavéricas en el infierno, en el lago de fuego, pidiéndole. Cuando vieron al Señor Jesús que llegó a aquel lugar, pude observar a miles y miles de almas clamando misericordia, les tiraban sus manos al Señor Jesús. Ellos tenían la esperanza de que el Señor Jesús ese día podía sacarlos de aquel lugar, mas lamentablemente no era así. Yo pude ver a miles de calaveras, las almas ya convertidas como en calaveras en el lago de fuego, que unas se subían encima de otra y querían ayudarse para salir, y unos con otros se derrumbaban y se enfuriaban y se engarruchaban en el infierno, maldiciéndose unos con otros. De repente el Señor Jesús me dijo: ahora te voy a mostrar a alguien, mira quiénes están aquí. Cuando yo pude ver a mi abuelo, pude ver a uno de mis abuelos, pude ver a mis tíos que un día murieron y se fueron sin Dios y sin esperanza, porque un día les hablaron de la palabra de Dios en este mundo y ellos no quisieron entender, porque un día los invitaron a una iglesia a escuchar palabra de Dios y ellos no quisieron. Ahora están en el infierno, y el Señor Jesús me dijo: ahora escucha bien lo que van a decir. Cuando el Señor Jesús me dijo escucha, yo pude escuchar la voz de mis tíos cuando le decían a mi abuelo: maldito, maldito, por tu culpa estoy aquí, maldito, porque tú nunca me llevaste a una iglesia, porque nunca me llevaste a escuchar palabra de Dios. Y el Señor, yo quise hacer algo en aquel lugar, y el Señor Jesús me dio a entender de que yo no podía hacer nada por nadie, porque su tiempo en ese lugar ya estaba establecido. De repente el Señor Jesús me dijo: mira, te voy a mostrar a otra persona. Pude ver a una señora, a una anciana, que meses antes había muerto en aquel lugar de San Luis La Danza, muy conocido de mi familia, vecinos de allá de mi familia.
pude ver a aquella persona, aquella anciana en el lago de fuego. Y el Señor Jesús me dijo, mírala dónde está. Y mi mirada fue triste, fue duro para mí ver a aquella persona que un día compartimos muchas cosas con ella aquí en la tierra. Y aquella señora estaba pidiéndole misericordia a Dios. Un segundo le pedía a Dios de misericordia para salir de aquel lugar. El Señor Jesús le dio la espalda, como que si nadie había en aquel lugar. Solo me abría los oídos en el infierno y podía escuchar los lamentos, los gritos de terror que las almas pegaban en ese terrible lugar. De repente el Señor Jesús me dijo, mira, te voy a mostrar a alguien más. Vi a un joven, y un día, hace unos años atrás lo conocí, originario de Ciudad Quetzal. Hace como unos 2 años él falleció en un ataque armado en una tienda. Y pude ver cómo aquel joven pedía misericordia a Dios y le decía que le diera la oportunidad de salir, en que sea un segundo, de aquel lugar para ser salvo. Y él rogaba por su familia y rogaba por sus hijos. Y el Señor Jesús le dijo que era tarde para él. Yo solo escuché las palabras de Dios cuando le dijo, es tarde para ti, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Solo escuchaba los lamentos de las almas cuando el Señor Jesús le daba la espalda en aquel lugar. Seguimos caminando con el Señor Jesús en aquel terrible lugar. De repente estábamos en un valle yo quiero decirte, querido amigo, querida amiga, amado hermano que vas a escuchar esta grabación, este testimonio, en el infierno hay un valle, donde hay un valle de pailas, un valle como de peroles gigantes, una especie de peroles gigantes pero cuadrados. Y en cada uno de esas pailas hay un alma que murió y así fue llevada al infierno por los demonios. Y aquellas pailas están a ras del suelo y están llenas de azufre, de fuego hirviendo. Y ahí pude ver a un hombre que el Señor me mostró, un hombre que no hace mucho tiempo se partió de esta tierra. El Señor se llama Jaime, yo lo conocí aquí en la ciudad capital, originario de Loma Blanca, zona 21. Yo lo pude ver en aquel lugar y a pesar de que aquel hombre, el Señor Jesús le permitió salir de la mitad de su cuerpo y de aquellas pailas, yo miraba como su rostro se derramaba en pedazos y aquel hombre le pedía misericordia a Dios por su alma y le pedía por su familia que ellos no fueran a dar a ese terrible lugar. El Señor Jesús solo le daba la espalda como que a nadie miraba en aquel terrible lugar. De repente el Señor Jesús me mostró a una mujer que estaba por asesina y en su pecho había una placa que decía yo estoy aquí por asesina. Y el Señor Jesús me mostró y me decía, mira hijo, la alma de esta condenada que ves aquí atentó contra la vida de mi hijo en la tierra y por eso está aquí y será torturada por las eternidades del infierno. Y el Señor Jesús me decía, mira la hora donde está. Yo le podía ver una placa en su pecho que decía yo estoy aquí por asesina. Y cuando yo le preguntaba al Señor Jesús con mi mente y él podía leer mis pensamientos, yo le decía que dónde estaba su hijo. Él me dijo que su hijo Rodrigo no estaba ahí. Él estaba gozándose juntamente con él en el reino de los cielos. Cuando aquella mujer empezó a escuchar lo que Dios decía, la mujer comenzó a pegar lamentos y gritos desesperados en el infierno. Yo solo pude ver como una lava de fuego y unos demonios la sumergieron en aquel terrible lugar. Seguimos caminando y el Señor Jesús me seguía mostrando. Yo solo miraba aquellos millones de almas, millones de lamentos que yo escuchaba y manos que le pedían misericordia a Dios. De repente Dios me puso a una joven que hace años murió, originaria de allá de mi aldea de San Luis La Danta. Y aquella joven yo le dije con pensamientos, Chus, ¿qué haces aquí en este lugar? Y ella me decía, hace años que yo morí. Hace años que yo estoy en este lugar de sufrimiento y esto nunca termina y esto nunca cesa. Y yo miraba a aquella mujer, vi a aquella joven y Dios me puso en mi mente que aquel día que aquella joven murió en aquel lugar y se fue sin Cristo y sin esperanza y ahora está metida en el infierno para toda la eternidad. Seguíamos caminando por aquel lugar. De repente el Señor Jesús me puso a dos hermanos de allá de mi lugar que hace años murieron en diferentes accidentes, hermanos de padre y madre. Y el varón decía, maldita mi madre porque por ella estoy aquí, por ella vine a este lugar porque ella nunca me habló de Dios. Y uno con otro se enfuriaban y decían, maldito, maldita, decían los dos hermanos, por tu culpa estamos aquí, por tu culpa estamos acá en el infierno. Y seguimos caminando por aquel terrible lugar. Seguíamos caminando y el Señor Jesús, yo le decía al Señor Jesús que tuviera misericordia de mí,
que me sacara de aquel terrible lugar. Y solo escuchaba la voz de Dios cuando me decía, es necesario que mires esto y lo cuentes. Diles que el infierno es real. Diles que todo aquel que no haga mi voluntad, que no busque mis caminos, tendrá que venir a dar a este lugar. Seguíamos caminando con el Señor Jesús. De repente llegamos a un lugar tormentoso del infierno, un lugar terrible. Y ahí yo pude ver a miles de personas. Y ahí estaban nada más y nada menos que los que un día estuvieron en los caminos de Dios y se apartaron. Ahí estaban los que un día estuvieron en los caminos de Dios, pero vivieron una doble vida. Y ahí vi a un pastor de mi lugar, y a un pastor que un día a mí me habló de la palabra de Dios. Y aquel hombre le pedía misericordia a Dios, y el Señor me decía, mira dónde está Él. Y yo con mis pensamientos le dije, Señor Jesús, pero si Él habló de tu palabra en aquel día, Él en la tierra hablaba de tu palabra, y el Señor Jesús me dio a entender de que Él estaba en ese lugar por fornicario y por adulterio, y me decía, le di tiempo, me decía el Señor Jesús, yo le di tiempo para que se arrepintiera, mas nunca lo hizo, ahora será condenado, me decía, en las eternidades del infierno. Yo pude ver misioneros, yo pude ver evangelistas, yo pude ver pastores en aquel lugar pidiéndole misericordia a Dios de diferentes países, y podía escuchar cómo los demonios los maldecían y les decían, malditos, ahora adoren a Satanás, adoren lo que ahora este es tu reino, adoren lo que este es tu reino y aquí estarán para toda la eternidad. Yo pude ver la agonía, pude ver el sufrimiento de aquellas personas. De repente me dijo el Señor Jesús, ven, te voy a mostrar algo. De repente el Señor Jesús me llevó a una sección terrible desde donde eran torturados los homosexuales, y pude ver a Juan Gabriel en el infierno. Pude ver cómo los demonios torturaban aquellas almas de cada homosexual. Yo pude ver una lanza grande como de una brazada, el color del fuego, y los demonios le incrustaban en el ano a aquellas almas, a cada uno de aquellos homosexuales en el infierno. Y pude escuchar aquellos lamentos que las almas pegaban en el infierno. Y me decía el Señor Jesús, mira, este alma de este condenado le sirvió a Satanás mucho en la tierra, ahora es condenado, ahora es burlado por el mismo Satanás en este lugar. Seguimos caminando con el Señor Jesús por aquel terrible lugar. De repente venía una reconocida periodista de Canal 3. De repente el Señor Jesús me puso a aquella mujer que no hacía mucho tiempo había llegado al infierno, me decía Dios en aquel lugar. Y el Señor Jesús me puso en mi mente el día que aquella mujer se había matado en un accidente en el libramiento de Chimaltenango. Una reconocida periodista llamada Vivian Vázquez, que mucho tiempo fue reconocida en la televisión, en los canales nacionales. Lo más sorprendente para mí fue que cuando yo vi la placa que esa mujer tenía en su pecho, decía, yo estoy aquí por prostituta. Yo me quedé sorprendido. El Señor Jesús me decía, mira hijo, lo que ustedes no pueden ver en el mundo, míralo, mira dónde está, mira todo lo que esta mujer, lo que esta condenada hizo para llegar a la posición que ella obtuvo en la tierra. Y el Señor Jesús con su mano, solo movía su mano y me puso una pantalla enfrente, y empecé a ver cosas, y empecé a ver cómo aquella mujer practicaba orgías aquí en la tierra, practicó tantas cosas de sexo. Y el Señor Jesús le preguntó a aquella mujer le pedía misericordia a Dios en aquel lugar, le decía que le diera un segundo para salir de ese lugar y arrepentirse, de que iba a hablar de su palabra, de que su vida iba a ser solo para llevar la palabra de Él. Y el Señor Jesús le dijo que era tarde, es tarde para ti, le decía el Señor Jesús, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Yo seguimos caminando y el Señor Jesús me dijo, ahora véala, ahora mírala. Y el Señor Jesús volteó mi mirada y empecé a ver cómo un demonio le desfiguró su cara, le partió la cara en dos, y empecé a ver cómo millones y millones de gusanos comenzaron a brotar de todo su cuerpo, comenzaron a caminar en todo, le traspasaban sus pies, su cuerpo, su estómago, y pude ver la cara de aquella mujer. Ya no era la Vivian Vázquez que yo había tenido enfrente, sino que eran millones y millones de gusanos los que yo miraba en la cara de aquella persona. Seguimos caminando y el Señor Jesús me llevó a un lugar. Yo pude ver una especie de unos portones gigantes en el infierno con miles y miles de candados. Y yo le decía al Señor Jesús que tuviera misericordia de mí, que me sacara, que yo no quería seguir viendo lo que me estaba mostrando. Y el Señor Jesús me decía, es necesario que entres y mires lo que vas a ver, te voy a mostrar algo para que lo veas. Y pude ver cómo el Señor Jesús con su mano poderosa abrió todos aquellos portones y aquellos candados. Y ahí pude ver a millones y a millones de almas que estaban en aquel lugar. Vi a un amigo que hace años murió y fue llevado al infierno. Yo pude ver aquella alma de mi amigo quintado, enfiestado, desnudo en el infierno.
y pude ver cómo demonios lo traspasaban vivo. Pude ver cómo le lanzaban lanzas los demonios a aquella alma de aquella persona que estaba ahí. Después el Señor Jesús me dijo, mira cuántos están aquí. Cuando el Señor Jesús me dijo, mira, el Señor me abría mis ojos en ese lugar y pude ver a millones y millones de almas guindados como en una especie de una pared, engrietados de sus pies, de sus manos. Pero lo más sorprendente que yo vi que arriba de cada uno de aquellas almas había un demonio enfuriado, traspasándolos con lanzas vivos, y solo podía escuchar los gritos y escuchaba los lamentos de aquellas almas en el infierno. Yo quiero decirte, amado amigo, amada amiga, a través de este testimonio, de esta grabación, que el infierno es real, que el infierno es más real de lo que ustedes imaginan. El infierno es un lugar real, y todo aquel que no busque los caminos de Dios, todo aquel que no haga la voluntad de Dios en esta tierra, tendrán que ir a pasar la eternidad en ese terrible lugar. Seguimos caminando en otra sección de sufrimiento, y el Señor me mostró a dos artistas. El Señor Jesús me mostró a dos artistas en aquel lugar de los años 90. Yo pude ver a dos artistas que aquí en la tierra se llamaban Sandy y Papo. Y el Señor Jesús me lo mostró, y los dos artistas estaban engrietados de sus manos en una lava de fuego. Y pude ver como una serpiente gigante los tenía abrazados a los dos, y eran lamentos. Aquellos dos artistas ya estaban calavéricos, pero el Señor Jesús con su poder me mostró sus rostros y me hizo entender que esas dos almas que estaban ahí en el infierno eran las almas de aquellos dos artistas que un día le cantaron a Satanás. Seguimos caminando, y en una especie, como en una cima, en un lugar de tinieblas, el Señor Jesús solo con su luz alumbraba el camino donde me llevaba, y pude ver una reunión en aquel terrible lugar. Pude ver una reunión donde yo pude ver demonios que estaban en reunión, pude ver a la muerte, y el Señor Jesús me dijo, mira, te voy a mostrar algo, mira quién está aquí. Y el Señor Jesús me mostró a la muerte en el infierno. La muerte está en el infierno. Ahora en día muchos usan a la muerte, ahora muchos adoran a la muerte, la cargan la usan como amuletos, le piden cosas, pero la muerte es un demonio. La muerte es un demonio y está en el infierno. Y la misión de la muerte es llevar a ese lugar a cada alma que muere, y es llevada al infierno. Yo la pude ver, el Señor Jesús me la mostró. Pude ver un dragón en el infierno. El Señor Jesús me mostró un dragón de 7 cabezas, un dragón enorme, y le pude contar. El Señor Jesús me permitía, me abría mis ojos en aquel lugar, y pude ver 7 cabezas. Pude verle las 7 cabezas a aquel dragón. Y el Señor Jesús me decía, míralo, porque si un día en la gran tribulación, me decía el Señor, vendrá y a muchos se engañará, pero el dragón está en el infierno, el dragón es el demonio. Seguimos caminando por aquel lugar, cuando de repente escuché la voz de Dios que me decía, hijo, prepárate, me decía, prepárate, porque te voy a sacar, te voy a mostrar algo más, te voy a sacar de este terrible lugar. De repente yo solo sentí la mano de Dios que me abrazó. Sentí las manos de Dios poderosas que me abrazaron, y empezamos a subir. Yo sentía que empezamos a descender, empezamos a subir y a subir. Cuando yo sentí que subimos del nivel de la tierra, yo empecé a sentir como mi nariz y mi garganta comenzaron a respirar aire puro, empezaron a respirar algo diferente, y los elevamos en lo más alto. De repente estábamos frente a unas puertas hermosas, unas puertas preciosas en lo más alto de los cielos. 2 ángeles los esperaban allá, y el Señor pudo abrir mis ojos y pude ver algo hermoso, algo lindo, que mis ojos jamás habían visto. Cuando el Señor Jesús me dijo, entra, tienes que entrar, te voy a mostrar algo que tienes que ver. Yo pude contemplar calles de oro, pude contemplar bosques angelicales en el cielo, y los vientos y los pajarillos le entonaban cantos a Dios. Pude ver la gran Jerusalén. El Señor Jesús me decía, mira, hijo, te voy a mostrar esto. Míralo, dile a mis hijos que esto es lo que yo tengo preparado para todo aquel que cumpla con mi palabra. Diles que pronto estarán aquí. Mira lo que tengo preparado. Y pude ver la gran Jerusalén, pude ver una ciudad de oro, pude ver el árbol de la vida, pude ver ríos de agua cristalina que el Señor Jesús me mostró en el cielo. Pude ver jardines y colores y flores que aquí en la tierra no hay. Y muchas cosas, y el Señor Jesús me mostró un reloj en el cielo. Me mostró un reloj grande, enorme, que mis ojos jamás habían visto, y me decía, mira, hijo, mira ese reloj, la hora ya se cumplió.
mira las agujas, diles a mi pueblo que yo pronto voy y ellos no están preparados. Diles que yo pronto voy, dile a mi iglesia que se prepare, porque yo pronto voy y ellos no están preparados. Y yo podía ver las agujas de aquel enorme reloj que el Señor Jesús me puso en mis ojos, y podía ver las 2 agujas, que las 2 agujas estaban en la hora de las 12 ya. Cristo pronto viene, el Señor Jesús pronto viene por su iglesia. Pronto la iglesia de Cristo se irá de esta tierra. Yo pude ver al Señor Jesús, me mostró tantas cosas, y entre todas esas cosas el Señor Jesús me decía: mira, hijo, mira lo que pronto vendrá, mira lo que pronto sucederá. Y el Señor Jesús me dijo, me movió su mano y me dijo: mira ahora lo que viene a la tierra, diles que se preparen porque pronto miles morirán, pronto van a morir miles de personas en la tierra. Yo pude ver un terremoto que viene, pude ver un grandísimo terremoto que viene a la tierra, pude ver edificios, pude ver torres gigantes cómo se desplomaban en el aire, pude ver a miles de personas que huían desesperadamente, escapando por su vida. Yo quiero decirte, querido amigo, querida amiga, amado hermano, pronto viene algo duro a la tierra. Pronto la tierra se sacudirá, porque el Señor Jesús me lo decía: diles que se preparen, porque miles y miles van a morir en esto que viene ahorita. Y es un terremoto el que viene, es un terremoto. No te puedo decir día, fecha ni hora, pero de que viene, viene, porque la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Yo quiero decirte, querido amigo, querida amiga, a través de este testimonio, que nos pongamos a cuentas con Dios, busquemos de Dios, pongámonos a cuenta. La venida de Cristo está cerca, la venida de Cristo está cerca a esta tierra. Luchemos por la salvación, luchemos porque un día estemos gozándonos juntamente con Dios en el reino de los cielos. Y en esta tierra es donde debemos sellar nuestro pasaporte, a donde queremos pasar la eternidad, ya sea en el cielo o sea en el infierno. Tú decides, querido amigo, querida amiga, dónde quieres pasar un día, la eternidad. Que el Señor les bendiga. Yo a través de este testimonio les hago el llamado, que busquen de Dios, que los pongamos a cuentas con Dios, que luchemos por la salvación, porque todo lo de este mundo es pasajero, todo lo de esta vida es pasajero, pero la salvación, la vida que Dios nos ofrece es eterna. Yo a través quiero Una manera especial a todos aquellos que han llegado hasta aquí. Y le pedimos a los que no se han suscrito que se suscriban. Denle a las campanitas de notificación y denle un me gusta para que si YouTube recomiende este video. Hermano, esto es lo que muchos ignoran. Después de la muerte hay vida. Muchas personas son ignorantes y dicen que no hay infierno, que no existe infierno. Pero los que hemos tenido experiencia, diferente experiencia en el infierno, con ángeles, con demonios, sabemos que el mundo espiritual es real y que hay cosas que el hombre, Dios les muestra. ¿Usted sabe para qué? Para que la humanidad no vaya allí. Tal vez Dios coge personas que no son de su pueblo y lo entra en esa experiencia, que su alma caga allí, vaya allí y le muestra cosas para cuando regrese, hermano, cuente lo que Dios le ha mostrado. ¿Pero para qué? Para que la humanidad no se pierda. Este es el propósito de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo venga a un arrepentimiento. Ahora usted es que decide hacia dónde va. Usted es que decide hacia dónde quiere pasar su eternidad. Si la quiere pasar en un lugar de descanso, de paz, en un lugar donde no hay tormento, hacia un lugar de condenación. Aquí es que usted está eligiendo. Amigos, hermanos que me escuchan, pongámonos a cuenta con Dios. Busquemos a Dios. Dios no es juego de nadie, Dios no es relajo. Mucha gente ha tenido mucha experiencia también, diciendo que Dios le ha mostrado pastores, evangelistas, personas de renombre. Sí, hermano. Y usted diría, ¿y cómo así? Pero lo que pasa es que hay gente que tiene doble vida. Y hay gente que no quiere afirmarse en los caminos de Dios. Predican, cantan, adoran, hacen de todo. Pero su vida está mal con Dios. Entonces, ¿qué usted piensa? Que la palabra de Dios va a ser, hermano, ignorada por Dios. No. La Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si nosotros no ganamos el cielo, cuando partamos de esta tierra,
Dios es un Dios justo y un Dios de justicia, y nosotros iremos al cielo. Ahora, si nosotros no nos ganamos el cielo, por más que gritemos cuando salgamos de este cuerpo, por más que le dijamos a Dios, hermano, lamentablemente nos vamos a perder. Porque aquí es que Dios quiere sometimiento, es obediencia a su palabra. Que Dios nos ayude, hermano, a alcanzar la vida eterna, y que Dios nos dé la fuerza día tras día para vencer el mal y hacer las cosas bien delante de Dios. Es un reto que tenemos diario, a cada día, cada año, cada mes, de agradar a Dios y de hacer su voluntad. Es posible con Cristo Jesús. Así, hermano, esta reflexión, esta palabra, esta visión, este testimonio de este hermano, no lo pase por alto. Analice su vida, busquemos a Dios y acerquémonos más al Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. La paz del Eterno esté con cada uno de ustedes. Amén.